El siguiente elemento es el cuadro de nombres. El cuadro de nombres aparece a la izquierda de la barra de fórmulas. Este elemento es el cuadro de nombres y me va a permitir trabajar con nombres de rangos, que son muy importantes para cuando yo desee incluir dentro de la fórmula estos nombres. Por ejemplo, voy a seleccionar unos rangos, diferentes celdas con diferentes referencias y voy a colocar un color a cada rango, solamente de forma ilustrativa, no es necesario colocar colores cuando voy a definir un rango, solo de forma didáctica. Sombreo el rango y le puedo colocar un nombre a ese rango. Para colocar el nombre no necesito usar mayúsculas, minúsculas, lo puedo colocar de ya sea mayúscula o minúscula, no diferencia. Lo que sí es que los rangos no llevan ni espacios ni acentos. El nombre me refiero. Una vez que coloco el nombre, presiono Enter para confirmar y vuelvo a repetir el procedimiento para los siguientes rangos. Selecciono, coloco el nombre y acepto. Selecciono, coloco el nombre y repito la acción. Cuando ustedes han terminado de aplicar un nombre, en este cuadro va a aparecer la lista de nombre o nombres que han generado. En mi caso aparecen 4 nombres. Esos 4 nombres los voy a poder luego utilizar en alguna fórmula que lo requiera. Cuando yo aplico un nombre y me equivoqué seleccionando el rango, por ejemplo, este es el rango al cual he denominado rojo. Vamos a suponer que me equivoqué en la selección y que debí seleccionar solo esta área. Entonces, si ustedes desean corregir el nombre de un rango que ya está definido, lo que tenemos que hacer es ir a la ficha Fórmulas, me voy al administrador de nombres, selecciono el nombre del rango que deseo modificar, que en este caso sería rojo, le doy clic a modificar y en esta área voy a volver a seleccionar el rango correcto. Por ejemplo, este. Acepto y vamos a verificar que este nombre ya se ha modificado. He modificado el nombre rojo. Entonces, ahí ya lo está reconociendo. Negro, otra vez rojo. El siguiente elemento es ya la barra de fórmulas propiamente. La barra de fórmulas tiene dos partes importantes. La primera parte se refiere a la introducción de la fórmula. No solamente puedo trabajar fórmulas, sino también editar cualquier texto. Si yo ingreso un texto, ese texto automáticamente se muestra en esta área. Hay usuarios que prefieren editar la fórmula directamente en la celda, dándole doble clic, y hay usuarios que prefieren utilizar la barra de fórmulas. Es un tema de comodidad, en realidad. El siguiente elemento tiene que ver ya con la distribución del área de trabajo dentro de la aplicación. El área de trabajo consta de una hoja muy parecida a una hoja de papel cuadriculado y esta hoja tiene coordenadas. Las coordenadas que tiene la hoja tienen que ver con las filas y tienen que ver con las columnas. Las columnas se representan por letras, letras mayúsculas. Empezamos por la letra A y terminamos en la letra XFD. Es la última columna que tenemos en el Excel. Las filas son los elementos horizontales en orden del 1 a la última que sería 1.048.576. De esta manera puedo tener yo la distribución de la hoja y darme una idea de cuánta información puedo almacenar dentro de la hoja. Entonces, si aquí nos referimos a las filas y las columnas, la celda vendría a ser la intersección de ambas, ¿no? Entonces, aquí vendría yo a trabajar tanto con columnas y con filas. Yo quiero abrir una base de datos que tiene una cantidad de registros.
no voy a poder abrir esa base de datos si no sé con exactitud cuánta información puedo almacenar en la hoja de cálculo. Y eso tiene que ver con la capacidad, ¿no? Y la capacidad tiene que ver con el número de columnas que tenga y el número de filas con la cual cuenta la hoja. Las filas y columnas suelen extenderse con el cambio de versión, ¿no? A medida que el Excel ha cambiado de versión, este número ha ido aumentando, pero en las últimas versiones se ha mantenido constante. Entonces, si nosotros queremos referirnos a la intersección de columnas y filas, ya estaría hablando del tercer elemento, que viene a ser la celda. La celda es la intersección tanto de la columna como de la fila. Vamos a hacer algunos ejercicios con estos elementos. Me voy a la ficha inicio, selecciono la última opción, buscar, seleccionar, y en la opción ir a voy a poder escribir el nombre de una referencia. Las referencias son los nombres de las celdas, ¿no? Las celdas que están compuestas por el nombre de la columna y está compuesta por el nombre de la fila. Entonces, si yo deseo desplazarme a una referencia en particular, lo único que tengo que escribir es el nombre de la celda completo. Empezamos acá, escribimos, por ejemplo, la referencia de la columna, que en este caso es M, y puedo yo escribir acá M104. Quiere decir que se va a desplazar hacia esa celda, hacia ese nombre, M104. Le doy a aceptar, automáticamente me ha llevado a esa referencia, M104. Puedo volver a la opción ir y escribo el nombre de otra referencia. Por ejemplo, voy a colocar acá S405. S405, es decir, me voy a desplazar a la columna S y a la fila 405. Voy a aplicarle un relleno para que se pueda observar. Concluyo ya con esto, es importante conocer la capacidad de una hoja de cálculo. Hay más de 1 millón de filas y 16.000 columnas. Hablamos de celdas, bueno, multiplicaríamos ambos valores para darnos una idea de cuántas celdas puede manejar una hoja de cálculo. En esta siguiente parte vamos a trabajar con algunas opciones de formato. Para aplicar formato a una hoja de cálculo no se necesita saber mucho en realidad, es más que nada intuitivo. El formato de una hoja de cálculo puede trabajarse mediante opciones rápidas de formato, es decir, mediante herramientas que aplican un formato personalizado, un formato que ya está guardado dentro de la hoja o dentro de la aplicación, o también el usuario puede optar por aplicar su propio formato. Entonces, en esta parte me voy a detener para explicar algunas de las opciones con las cuales cuenta Excel, que son opciones que también encontramos dentro del Word. Vamos con este ejemplo. Vamos a replicar esta tabla según la imagen que tenemos aquí. En Excel es bastante recurrente combinar celdas para introducir datos. Vamos a seleccionar celda B2, B3, estas dos filas, y las vamos a seleccionar hasta la columna P. Todo este rango seleccionado vamos a combinarlo. Entonces procedemos, nos vamos a la sección alineación, clic en combinar y centrar. Y ya está. Lo que tenemos que hacer ahora es darle un poco más de énfasis al texto. Todos estos detalles tienen que ver también con un tema de gusto del usuario, ¿no? Voy a colocarle acá un color, aunque esto de los colores y los tipos de letra lo pueden hacer al final, pero lo estoy haciendo por partes. Entonces aquí tenemos el título. Hemos combinado todo este tramo desde B2 hasta P3. Ahora vamos a realizar una segunda combinación. Voy a sombrear toda esta área desde B4 hasta B11. Voy a combinar toda esta área y además voy a dar un giro. La opción para girar textos está en la sección alineación. Voy a darle clic y
Para el ejemplo, me piden dar un giro de texto hacia abajo. Una vez que trabajo los giros y las combinaciones, lo que se sugiere es centrar tanto arriba como en la parte inferior para que el texto quede alineado, organizado en los lados. Ahora voy a reducir un poco el ancho de la columna y aplico un poco más de tamaño. Y si desean también pueden cambiar los tipos de letra. Paso a el área C4. En C4 tengo el texto, tengo el nombre del curso y tengo el nombre del expositor. Esta área va desde C4 hasta P4, hasta acá. Entonces lo que voy a hacer aquí también es realizar una tercera combinación. Sombreo toda el área, me voy al botón combinar y centrar. En este caso voy a realizar un cambio de renglón. El cambio de renglón no es lo mismo que cambio de celda. Si yo deseo cambiar de celda, simplemente presiono Enter y ya está. Cambiar de renglón quiere decir que dentro de la misma celda, un texto va a ir en la siguiente línea. En este caso, el texto que va en la siguiente línea es Expositor Reategui Dante. Entonces, lo que voy a hacer acá es, me ubico el cursor después de los dos puntos. No, perdón, es después de SQL. Después de SQL. Ubico el cursor después, presiono tecla Alt Enter y automáticamente el texto expositor Reategui se va al siguiente renglón. Acá, si no pueden visualizar todo el texto, es que deben modificar el alto de la fila, que en este caso sería la fila 4. Simplemente se ubican en la línea divisoria y realizan un arrastre. Y de esta manera ya tengo el texto debidamente centrado. Acá no se olviden que si van a centrar para que quede organizado perfectamente en la celda, tienen que seleccionar ambas opciones. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la siguiente combinación. Los meses que se muestran, enero, febrero, tienen también una combinación. Vamos a sombrear la parte de enero, el encabezado, y nos vamos a ir hasta la fila I. Vamos hasta la fila I y vamos a realizar una nueva combinación. Vamos a volver a repetir ese procedimiento con el mes de febrero. Le damos clic en combinar y centrar. Muy bien, ahora vamos a colocarle allí un poco de énfasis a estos nombres. Aunque bueno, en la imagen, en el modelo, no lo tiene, así que le voy a quitar para que se pueda observar tal cual la imagen. Nombres, toda esta área está centrada. Esos detalles de alineación influyen mucho, ¿no? Si el texto está correctamente alineado, si los bordes están perfectamente aplicados, influye mucho en el resultado final, lo que se visualiza. Bien, entonces acá voy a terminar ya con este formato aplicando las últimas opciones. Lo único que falta es el borde y ajustar los anchos de todas las celdas. Si se dan cuenta, las celdas tienen el mismo ancho, entonces eso lo vamos a modificar de esta manera. Sombreamos todas las celdas con los valores y nos vamos hasta la columna O. Vamos a sombrear todo este rango. Me voy a ir a la ficha formato que está, perdón, a la opción formato que está en la ficha inicio. Estoy en la sección celdas y voy a seleccionar de la lista una opción que me va a permitir ajustar el ancho de todas las celdas seleccionadas. En este caso, la opción es ancho de columna. Acá hay una medida predeterminada, le voy a colocar 5. Como medida voy a colocarle 5
Si ustedes observan que se ve muy grande o que necesitan reducir, regresan a la opción y cambian la medida, ¿no? Por ejemplo, le voy a bajar 1 y creo que de esta forma se ve mucho mejor. Para finalizar ya el trabajo o el formato, lo que tengo que aplicar son los bordes. Voy a empezar con enero. Enero tiene un borde bastante sencillo, es un borde simple. Eso lo puedo aplicar desde la misma opción bordes. Selecciono el rango, todos los bordes. Y para las celdas que corresponden a febrero, sí puedo observar que hay un borde personalizado, es decir, es un borde que no está dentro de la lista, que quiere decir que yo lo tengo que buscar. Me voy acá a mi botón bordes y me voy al final, más bordes. Selecciono el borde, es un borde punto y raya, voy a seleccionarlo y voy a aplicarlo en el lugar que me están indicando. Es un borde en exteriores, ¿no? No hay bordes internos. Le voy a dar a aceptar y quedó aplicado el borde dentro del rango de febrero. Para finalizar ya lo que queda simplemente son aplicar rellenos, centrar acá algunos textos para mejorar la presentación de este trabajo. Centro acá los textos que faltan, aplico un relleno, pueden aplicar otros colores, pero estoy aplicando, bueno, colores más o menos similares. Coloco allí. Y prácticamente ya terminé con el formato. Para finalizar pueden colocar un borde exterior grueso. Bueno, vamos a colocarle acá el color negro. Y el formato quedaría de esta manera. Si hay algunos detalles ya es una cuestión de observar, ¿no? Por ejemplo, acá también faltó centrar el área de los datos, de los números, ya está concluido. Entonces, este es un modelo, un ejemplo de formato. En el libro Formatos hay muchos ejercicios que pueden trabajar para reforzar este punto. Vuelvo a repetir, aplicar formatos en Excel no es complicado, lo único que hay que tener es un poco de paciencia, ver qué celdas podemos combinar, qué borde vamos a utilizar, cómo se vería mejor combinando todas estas opciones de formato que nos ofrece Excel, que son las mismas que encontramos en el Word, en el PowerPoint, en toda la suite Office en realidad.